Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. No será porque en este espacio, en sus 84 ediciones, no te hemos avisado de que España se está metiendo en un lugar del mundo que en realidad no le corresponde. Un espacio peligroso, una especie de rampa resbaladiza que nos lleva directamente al territorio de los BRICS, que básicamente es sinónimo del territorio del sur global, es decir, de China, el área de influencia de China, de ese eje de China, Rusia, Teherán, que lo único que busca es aliarse, se ha aliado, de hecho, para luchar contra la hegemonía de Occidente geopolítica. Las cosas son más complicadas, pero en realidad se pueden definir de una forma simple a partir de esa especie de lucha bipolar en el mundo en la que cada cual ha adoptado la posición que considera que más le corresponde. Lo que creo, o por lo menos lo que sospecho, es que la que ha adoptado España no sé si es más conveniente para sus ciudadanos, que viven en una democracia imperfecta, pero con derechos y libertades concedidas, con un marco legal, con unas instituciones que, aunque ha debilitado el presidente del gobierno con sus múltiples golpes hacia ellas, todavía les sirven de paraguas ante la arbitrariedad y ante la injusticia. Eso no existe en el otro lugar del mundo, en el de China, en el que se utiliza la pena de muerte de una forma prácticamente industrial. Eso lo denuncian informes de Amnistía Internacional. Es el país con una menor libertad de prensa del mundo. Es un país en el que cargos del Partido Comunista Chino han sido purgados tras ser descubiertos por software espía leyendo la prensa que no debían leer. A eso nos queremos acercar. Llevamos, reitero, advirtiéndote de las conexiones internacionales del sanchismo desde prácticamente el primer programa. Nos centramos en el Caribe, pero la clave está, por supuesto, en China, el gran eje de poder alternativo al de Occidente actualmente. No es casualidad que este viernes hayamos desayunado por la mañana con esta información que vas a ver en pantalla de la agencia Reuters, que dice que hay un documento, un borrador, en el que se pide la suspensión de España como miembro de la OTAN ante su negativa a participar en la guerra de Irán. Y básicamente tú puedes pensar que todo esto se debe a una decisión soberana de un gobierno que no quiere básicamente complicarse con una batalla en la que espera no ganar nada. Cualquier país básicamente tiene cierta independencia o debería tenerlo para decidir su política en el exterior. Lo que sucede, claro, es que al final aquí confluyen varios asuntos que nos llevan a sospechar. En primero, ese acercamiento de Pedro Sánchez hacia China, que además una vez más se volvió a materializar el otro día en la cuarto encuentro que ha tenido los últimos años con Xi Jinping, el mal llamado presidente chino, que en realidad es un dictador bautizado como líder supremo. Eso en primer lugar nos debe llevar a sospechar, pero es que luego también aquí hay lo típico, lo que siempre ha caracterizado a Pedro Sánchez, que es el oportunismo político. Y ese oportunismo lo que le ha llevado actualmente es a intentar reivindicarse en España, en Europa y en el mundo como el líder de la oposición frente a Sánchez y frente a Trump, y frente a Netanyahu. Y eso lo hace simplemente por un interés personal, por un interés en barnizar su figura como la de una buena persona, como la del Al Gore de las mejores causas, como la de un estadista que no es, porque en realidad es un oportunista cuya opinión siempre depende de sus intereses partidistas, de sus intereses electorales y sobre todo personales. Es una persona que ha llegado a poner a la nación entera en la tesitura de esperar 5 días para averiguar qué iba a hacer con su futuro después de que imputaran a su mujer. Porque todo esto se debe a sus intereses personales, al igual que la postura internacional. Al igual que la postura sobre el Sáhara, dejando tirado a todo el pueblo saharaui. Todo eso obedece a sus intereses partidistas, personales y a saber cuáles más. Eso es el gobierno de Pedro Sánchez. Ese es el propio Pedro Sánchez. Entonces ahora nos encontramos con un nuevo giro en la política española, con un nuevo punto de inflexión, el que nos encontramos ante una medida que ha sido criticada por una buena parte de los políticos de la Unión Europea, no solo radicales, como intentan hacer ver, en la que de repente se anuncia una regularización extraordinaria de inmigrantes. Una medida que es sensible, algunos consideran útil, algunos consideran completamente innecesaria, pero que desde luego conlleva sus riesgos. Y desde luego también lo que debería conllevar es el poner los medios públicos, preparar los servicios públicos para atender todas esas demandas. Y sobre todo lo que debería estar es precedida por un debate sobre el por qué inmigración, que llega de forma ilegal, inmigración pobre en una buena parte,
lo que va a hacer es sobrecargar más el estado de bienestar o al revés, va a ayudar a su mantenimiento. Yo sospecho que los conceptos estado de bienestar e inmigración ilegal son completamente incompatibles y sospecho en realidad que una buena parte de esas personas, contra las que no tengo en absoluto nada de forma individual, repudio el racismo, repudio la xenofobia, pero aquí estamos hablando de asuntos administrativos, aquí no estamos hablando de ese tipo de fenómenos. Aquí lo único que intentamos es analizar el cómo va a impactar todo ese movimiento migratorio en el devenir del país, en el funcionamiento de sus administraciones públicas. Y dudo mucho realmente que cuestiones como el acceso más o menos rápido a ayudas públicas que deberían estar en el centro del debate no va a promover un efecto llamada que lleve en el futuro a tener que realizar otra regularización si no se quiere expulsar a los inmigrantes que entren de forma ilegal. En algunos casos, en muchos casos, por cierto, más bien algunos en realidad, porque el gran coladero de España es el aeropuerto de Barajas, pero en algunos casos llegan atraídos por mafias ilegales que abusan de ellos todo lo que pueden, porque son mafias, son organizaciones criminales. No hay mejor noticia para este tipo de mafias que el mero hecho de saber que en un país se fomenta la inmigración ilegal, el efecto llamada. ¿Se ha generado un debate adecuado al respecto en España? Por supuesto no, porque no conviene. Y si no conviene, es por algo. Y criticar eso no te sitúa, al igual que criticar la atención universal en los hospitales a cualquier persona, tenga una situación regular o no. Criticarlo eso, cuestionarlo, no te convierte en una persona racista, no te convierte en una persona radical. Yo creo que te convierte en el típico ciudadano que se preocupa de si las decisiones que toman a su alrededor son adecuadas o no. Este comportamiento asqueroso, repugnante, seguido además por algunos periodistas de derechas, a mí me recuerda mucho al que se siguió en pandemia, por ejemplo, cuando empezamos a investigar los contratos de mascarillas y se nos acusaba de remar contracorriente, de hacer partidismo en una situación que era de máxima emergencia nacional. Esto, en realidad, este comportamiento, esta actitud de estás conmigo o eres negacionista o eres el mal, eso me recuerda mucho a lo que está sucediendo actualmente. El propio Félix Bolaños se encargaba de llamar racistas a todos los que se oponían a este tipo de medidas relacionadas con la migración. Hoy empieza el debate de investidura de la señora Guardiola y han llegado ustedes a un acuerdo, PP-Vox, un acuerdo que es discriminatorio, que es inhumano y que es xenófobo. Y ese es el debate de investidura que hoy se va a llevar a cabo en Extremadura. Le digo más, ¿van ustedes realmente a dejar sin asistencia sanitaria a un niño, a un bebé, simplemente porque sus padres estén en situación irregular? ¿De verdad que usted van a dejar a un niño sin escolarizar porque sus padres estén en situación irregular? Muchas gracias, señor presidente. Siempre al rescate. Le decía, si hay un acuerdo que sea discriminatorio, que sea xenófobo y que sea totalmente inhumano como el del Partido Popular y Vox en Extremadura, el Gobierno de España lo parará en los tribunales. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto de prioridad nacional, tengo mis reservas, pero entiendo realmente, y lo entiendo al 100%, que las personas de los barrios donde ha recaído una buena parte de la inmigración pobre se sientan preocupadas por el mero hecho de que los servicios públicos empeoren, porque precisamente esa gente que es pobre no se puede pagar, por ejemplo, una sanidad privada o un colegio privado. Entiendo perfectamente esa preocupación y entiendo que ellos quieran que se establezcan requisitos para que el tiempo de empadronamiento en un municipio otorgue prioridad o conceda ciertos puntos a la hora, por ejemplo, yo que sé, de acceder a una vivienda social, una vivienda pública. No entiendo, lo considero absolutamente lógico el cabreo y ese razonamiento. También creo que este país requiere un debate sobre inmigración que sea serio. Y eso implica muchas cosas, entre otras cosas, plantearse si todo lo que se gasta es necesario, si el sistema es sostenible, también el de pensiones. ¿Cuántos inmigrantes hacen falta y qué política inmigratoria se va a poner en marcha para no solamente atraer a ilegales, sino atraer inmigración de calidad? ¿Necesitamos inmigración? Vamos a debatir con respecto a qué necesitamos. Vamos a ordenar, vamos a pensar que España no puede ser un coladero de personas que vienen con una mano delante y otra detrás, buscando una oportunidad, y no culpo en absoluto a nada a ese tipo de personas. Vamos a pensar también en las personas que llevan 15 años en España, imaginemos 20 años en España,
y actualmente ven cómo van a tener que competir en el mercado laboral con personas que están en una peor situación y a las que se va a dar los derechos que ellos tenían. Esas personas temen, por ejemplo, con que sus sueldos se vean reducidos. Los inmigrantes que se regularicen actualmente no temen que los próximos inmigrantes ilegales que lleguen atraídos por el efecto llamada, que surge generalmente del establecimiento de unas ayudas públicas generosas, o suficientes por lo menos. Ellos no temen a que los despidan de su trabajo, estos inmigrantes, porque están en una situación regular a partir de ahora, y el inmigrante y el empresario que les contrataba en el campo o donde sea, para la recogida, para la siembra, para lo que sea, que se va a volver a optar por un inmigrante ilegal, ¿no temen esos quedarse sin trabajo? A lo mejor lo que hay que motivar, lo que hay que mejorar es la inspección y no hacer procesos de legalización extraordinarios. El debate migratorio es muy relevante. ¿Hasta qué punto se concentran en barrios con pocos recursos? ¿Hasta qué punto las personas autóctonas de esos barrios no se radicalizan por ver que su entorno cambia? ¿Hasta qué punto tienen razón o no tienen razón? ¿Hasta qué punto los inmigrantes de segunda generación que ven que han llegado a un territorio atraídos por sus padres, que les ofrecían oportunidades, pero no a sus hijos, hasta qué punto esas personas no se radicalizan? ¿Hasta qué punto tenemos la capacidad suficiente para controlar policialmente, por ejemplo, fenómenos como los de las pandillas? Y sobre todo, hasta qué punto, reitero, el fenómeno de la inmigración ilegal es compatible con el del estado del bienestar. ¿Por qué realmente no se paralizan, no se reducen, se ofrece directamente ayudas públicas para el que llega? ¿Por qué el contribuyente español tiene que pagar ese tipo de ayudas públicas para los que están y para los que van a llegar? Españoles y de fuera. ¿Por qué no se articula un debate sobre cómo este tipo de ayudas públicas terminan por generar dependencias y redes clientelares? Y al final también trastornan el funcionamiento democrático, porque cualquier partido que diga que no se va a gastar en ese tipo de ayudas, evidentemente se va a exponer a que millones de personas que son pobres, en un país cada vez con más precariedad, reitero, para los que están, para los que vinieron y para los que llegarán, el partido que se exponga a quitar esas ayudas pagadas por el resto de los contribuyentes, por las personas que sostienen todo eso, ese partido se va a exponer a la derrota electoral. ¿Está promoviendo Pedro Sánchez todo esto, sobrecargando los servicios públicos a sabiendas de que quiere crear esa red clientelar? Esa es mi tesis. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, creo sinceramente que acertaba al plantear esto desde este punto de vista. La pena es que en España no se están abordando cuestiones de Estado. ¿Qué nos espera con el tsunami de la inteligencia artificial en los próximos años? ¿Cómo afrontar los servicios públicos en un país que se envejece a gran velocidad y donde no nacen niños? ¿Cómo vamos a ayudar a hacer competitivas nuestras empresas? ¿Hay alguien al volante? Es que estas son las respuestas a su pregunta. A falta de proyecto, su gobierno lo que está haciendo es alimentar el guerracivilismo, manipular la historia, que es lo que hacen todos los populistas con los que se va de guateque. Y además lo hacen siempre con su población. Y ahora pretenden atascarnos los servicios públicos para hacernos daño gratuito y para promover la inseguridad y la tensión en las calles. Y lo peor, están quemando las naves porque saben que les queda poco. Y el problema es que su última ocurrencia está multiplicando a las mafias, que retienen pasaportes, que fabrican documentación falsa, que cobran por dar citas en los ayuntamientos cuando estas son gratis. Son capaces de hacer eso con los propios inmigrantes, que fabrican contratos falsos, falsos gestores y abogados de medio pelo que se están forrando, creando una red porque ustedes han fomentado la ilegalidad absoluta. El otro día, por una cuestión, la que sea, estuve en la brigada, donde está la brigada de extranjería en Aluche, que es donde estaban los antiguos terrenos de la cárcel de Carabanchel. Nada más entrar, además de que los policías están absolutamente colapsados y los funcionarios de extranjería se están volviendo locos, porque no se ponen los medios suficientes para atender a la demanda que existe, además de ver a gente con niños, la mayoría eran hispanoamericanos, al sol, esperando colas, veías una carpa a la izquierda, porque esto va con carpas, como la Feria de Abril, en la que había varias sillas, varias filas de sillas. Entonces había gente esperando, no hay ni una pantalla, simplemente para recoger su tarjeta de residencia, es decir, personas que están en situación legal desde que se ha aceptado, se ha dado el visto bueno a su expediente. Esa gente tiene que ir a esa brigada. Tiene que esperar, hay una policía que se vuelve loca porque le hablan en diferentes idiomas, porque no tiene ni siquiera un megáfono para hablar, acaba pegando voces,
ante una muchedumbre, mucha gente por allí, y esa gente va a hacer otra cola. Y la cola tiene que esperar otros 40 minutos a que entre a un edificio donde hay 10 funcionarios de extranjería que están, reitero, colapsados, trabajando, de verdad, de una forma alucinante, a un ritmo impresionante, de verdad. Durante esa cola está el sol, no hay ninguna instalación cubierta, no lo hacen en otras dependencias. Entonces yo me preguntaba si España ha puesto los medios necesarios, que es a mí lo que me interesa, para dar cabida a toda esta gente, miles de personas, que se van a poder acoger a este derecho a la regularización. Porque las personas que ya estaban, las personas que estaban renovando la residencia o estaban con su primera residencia, que ya están aquí, en situación legal, tienen que hacer unas colas gigantescas, tienen que someterse a esa situación. Entonces, al final, yo creo que por ahí van los tiros de lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se está sobrecargando todo, la propia ciudad, eso afecta a la vivienda, por cierto, hay una mayor demanda, la oferta está colapsada, entre otras cosas, porque no se construyen más viviendas, porque los propietarios están asustados cada vez que ponen una vivienda en alquiler, porque una persona con certificado de vulnerabilidad es muy difícil desahuciarla. Cada vez vive más gente por aquí, cada vez son más caros los precios, cada vez va más abarrotado el Cercanías, que cada vez funciona peor, cada vez va más abarrotado el metro, y la gente se acaba cabreando. Y a veces se cabrea sin razón, y a veces se radicaliza. Y a veces se cabrea con razón. Pero reitero, se cabrean los de aquí y se cabrean los que vienen. Por eso hace falta un debate sobre la política migratoria. Y por eso hace falta comportarse con cierta responsabilidad que este gobierno, pues evidentemente, no tiene. ¿Y por qué hace este proceso? Con Pedro Sánchez hay que ponerse siempre en la peor situación. Con Pedro Sánchez siempre hay que desconfiar. ¿Alguien cree de verdad que lo hace este tipo de cuestiones por humanidad? ¿Un tipo así? ¿Un tipo así como Pedro Sánchez va a hacer este tipo de procesos por humanidad? Que es que nos amenazan con echarnos de la OTAN por una cuestión de oportunismo, de demagogia política, de populismo del Partido Socialista, echado hacia la extrema izquierda, echado hacia las redes chinas. Un partido absolutamente corrompido, moralmente y con miembros sentados estos días en los tribunales por presuntos corruptos. Ese partido no hace nada por el bien del país, lo hace por su propio interés personal. Y cuando se regulariza a miles de personas, la gran mayoría procedentes de Hispanoamérica, donde se puede obtener en sus países la nacionalidad, se puede solicitar a partir de los 2 años de residencia legal, al igual que las de las personas que se reagrupen, no tengo ninguna duda, y creo que es evidente, creo que es de verdad indebatible, que todo eso lo hace para generar dependientes de ayudas públicas, dependientes del PSOE, redes clientelares, para que le voten. En estas no, porque no da tiempo, pero las siguientes elecciones. En estas ya ha hecho algo que se está pasando por alto y que apesta, reitero. Y es otra de las cosas que los medios de comunicación tratarán en su día, pero hoy todavía no, como sucedía con las mascarillas. Pasó 1 año y medio desde que empezamos a investigar hasta que la Fiscalía tuvo constancia de la denuncia que puso el Partido Popular de Madrid por los contratos de las mascarillas otorgados a las empresas de Aldama. Nos llamaron excéntricos y nos llamaron de todo desde entonces. Y esto, por fortuna, el tema de cómo en realidad está variando la composición electoral española, esto ya lo trató el otro día el periódico ABC. En esta información, más de 2,5 millones de extranjeros piden la nacionalidad por la vía de la ley de nietos y podrían votar. En este texto he preparado estos 2 párrafos para leértelos. El gobierno del PSOE y Sumar, y concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, esconde este proceso bajo un manto de oscurantismo. Esto tiene que ver con la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 con Félix Bolaños, de ministro del ramo, el fontanero de Moncloa. Este sí que es el verdadero fontanero de Moncloa. Leire es la fontanera de Ferraz. Bolaños es el que prepara el terreno para estas cosas. También fue el que preparó lo de la toma de mando de Televisión Española, aunque se pusiera a la cabeza Óscar López. Todos tenemos fuentes por allí. Y estaba preparando la Ley de Memoria Democrática, que permite acceder a la nacionalidad a los hijos y a los nietos de los exiliados durante el franquismo y la guerra civil. Y los nietos pueden pedir que sus hijos vivan también aquí en España.
y a los 2 años de residencia legal pueden acceder a la nacionalidad. Y esto se lo he preguntado a abogados de extranjería. No vengo aquí a decir lo primero que se me pasa por la cabeza. Sigo leyendo. El gobierno del PSOE y Sumar, y concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Álvarez, esconden este proceso bajo un manto de oscurantismo en un contexto que coincide además con el Real Decreto de Regularización Extraordinaria de Inmigrantes aprobado por el Ejecutivo para quienes lleven viviendo más de 5 meses continuados en España desde antes del 1 de enero. Fuentes parlamentarias del Partido Popular y Vox, consultadas por ABC, sostienen que han pedido en reiteradas ocasiones al gabinete de Pedro Sánchez el dato de los nacionalizados por la ley de nietos, pero que les han contestado con evasivas y pretextos. Pese a que la Oficina de Información Diplomática no ha respondido a las preguntas de ABC, el periódico ha tenido acceso a los datos provisionales a 28 de febrero de nacionalizados. De un total de 2,5 millones de personas, se han aprobado ya 531.000 nacionalizaciones y apenas se han rechazado 7.032. Es decir, de los expedientes resueltos 538.000, el 98% de los casos se ha traducido en un nuevo español que podrá votar en las próximas elecciones. Reitero, podrá votar en las elecciones de 2027. Ya hay 500.000. Las personas que a partir de ahora se reagrupen y las personas que estén en la regularización extraordinaria de inmigrantes podrán votar en las subsiguientes elecciones a partir de 2027, 2028, 2030, 2031, 2057, si quieren. Y esta es la realidad. Y eso es una modificación sustancial del censo electoral. 500.000 personas equivalen a la provincia de León o a la de Valladolid. 500.000 personas te sitúan entre una de las 15 ciudades españolas más pobladas. Eso es una modificación del censo electoral. Y ahora más, 2,5 millones de personas lo han solicitado. ¿Se va a cumplir ese porcentaje del 98% de aprobación? Así hablaba Félix Bolaños de esto que estaba tramando, por supuesto camuflándolo bajo, una vez más, el halo de franquismo. Hoy entra en vigor la Ley de Memoria Democrática, una norma que reivindica la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura y el reconocimiento frente al olvido. Además es verdad que con décadas de retraso, pero busca cerrar heridas de una vez por todas, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. Por eso esta ley se centra en las personas. Bien. Eso era Félix Bolaños en 2022. El resultado es el que has visto. No son muchas, es verdad, 500.000 personas en un censo de casi 50 millones de habitantes. Pero los votantes son muchos menos, o bastantes menos. Los que tienen menos de 18 no votan. Pero el proceso avanza. El proceso avanza y en esto está el PSOE. Y como se ha generado algún debate y hay desinformación con respecto a lo que los inmigrantes que estén en situación regular, cómo pueden solicitar la reagrupación familiar, básicamente he buscado en la ley quién puede reagrupar. Familiares que pueden ser reagrupados. Por ahí estamos para informarte, no para alarmar ni para informar en función de nuestros prejuicios. Familiares que pueden ser reagrupados, cónyuge o pareja de hecho registrada, hijos menores de 18 años del reagrupante o de su cónyuge, incluidos los adoptivos, hijos mayores de 18 años con discapacidad que no pueden proveer su propia subsistencia, ascendientes del reagrupante o de su cónyuge, es decir, padres o abuelos, siempre que estén a su cargo y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. Requisitos del reagrupante. Tiene que tener residencia legal continuada, es decir, haber pasado mínimo de un año desde que obtuvo su residencia legal y poder solicitado al menos otro año más. Debe tener una vivienda adecuada, acreditada mediante un informe municipal de habitabilidad. La vivienda debe tener condiciones de superficie, salubridad y equipamiento suficientes para el número de personas que la van a habitar. También tiene que tener los medios económicos suficientes, que ahí en esa gráfica, en ese documento tienes los requisitos, que es el 150 del IPREM, por ciento del IPREM para un familiar, aproximadamente 940 euros al mes, 1.253 euros al mes para 2 familiares, y hay 3 familiares al mes, un 50% adicional del IPREM por cada uno de ellos. Además tiene que tener la persona que quiere acogerse a esa reagrupación una ausencia de antecedentes penales y no estar en situación de irregularidad. Aquí reitero algo que me parece fundamental. Esto es la información.
A partir de ahí cada cual puede realizar su interpretación. Y estamos hablando de política migratoria, no de personas. Mi postura es que cada persona busca las oportunidades donde se les ofrecen. Que no está bien criminalizar a ninguna colectividad. Ahora bien, una política migratoria desordenada, como en otras políticas, es muy arriesgada para el país. Muy arriesgada. Para sus servicios públicos, para su seguridad, para la vivienda. Un país insostenible, con una inmigración ilegal, que no puede sostener, es un país peor, es un país complejo. Y me extraña, reitero, que mientras hablamos de políticas ordenadas en otros aspectos, este asunto no se debata. Y cuando se debate, uno se arriesga a que le tilden precisamente de algo que, en mi caso, no soy. Ni xenófobo ni racista. Vivo en un barrio con más de un 50% de personas que son extranjeras. Ningún problema. Por mi parte, por supuesto. Pero este asunto hay que debatirlo. Y quien intente sacar conclusiones y sacar cantares a quienes debatimos es un indeseable. Así de claro. Estos días, porque también, por supuesto, sobre esto se ha pronunciado la reina madre del PSOE, que es Zapatero, ya se ha visto cómo, en realidad, los socialistas intentan ganar influencia sobre la comunidad hispanoamericana a través de la criminalización de quien critica la regularización de migrantes. Y a través de sacar provecho a conceptos como aquel de la prioridad nacional. Tú tendrás tu opinión, yo tengo la mía y te la has puesto. Pero Zapatero ya ha hablado sobre todo esto. Y cuando Zapatero habla de un tema, es muy importante escucharle. Ya sabéis que para mí es el más malvado, el peor de todos los españoles. Pero hay que escucharle porque anticipa la estrategia de todo un gobierno. ¿Vox ha contagiado al Partido Popular? Yo creo que está completamente pillado. Está completamente pillado y le gana todos los debates que tienen, les gana. Luego a veces parece que en el fondo les pone también un poco, ¿no? No saben si estar ahí y tal, se mueve en esa duda, tienen una confusión absoluta en lo que es el patriotismo constitucional. Fíjese, yo recuerdo que han estado invocando el patriotismo constitucional durante décadas. Esto es lo más contrario que yo conozco al patriotismo constitucional. El patriotismo constitucional es decir, una España de derechos civiles, donde la cultura cívica, los derechos humanos, se imponga a cualquier otra condición. Esto es atávico y además le diré, esto va a fracasar. Esto va a fracasar, como ha fracasado Orbán, como va a fracasar lo que han hecho en Estados Unidos con el ICE, contra los inmigrantes, contra los latinoamericanos. El caballo de Troya del autoritarismo comunista chino en Europa. Eso es España. El caballo de Troya de China en Europa. Con Zapatero y Sánchez de destacados. El rescatador de Plus Ultra. El legitimador de Maduro y de Delsi. El legitimador de la dictadura china. ¿Me harás caso o no me harás caso? Porque puedes tener la opinión que quieras. Tampoco soy un sacerdote de nada. Pero Pedro Sánchez se está preparando para, en el caso, y está haciendo movimientos, especialmente desde el pasado septiembre y desde el pasado año, si me apuras, para preparar una oposición insoportable, un gobierno insoportable también, para el PP y Vox, en el caso de que alcancen esa posición. Pedro Sánchez no está mirando 2027. Está mirando mucho más allá, la siguiente legislatura, para que sea inviable. Eso es cargarse la democracia de un país. Cuando montó en cólera, porque Prisa no le concedió un canal de TDT, lo que estaba diciendo es, si pierdo el gobierno, quiero este canal porque me van a quitar Televisión Española. Y aquí voy a quemar todas mis naves. Cuando toma el control de Indra, de Telefónica, cuando intenta garantizarse que los procesos judiciales contra su familia se cierran en falso, está preparándose para lo que viene. Cuando hace estas nacionalizaciones express por la Ley de Memoria Democrática, cuando promueve esa modificación del censo electoral de esta forma, es porque está preparándose más allá de 2027. Esa es la estrategia de Pedro Sánchez. Y mientras tanto lo que hace es polarizar para enfrentar al Partido Popular y a Vox y para inflar a las opciones de la derecha radical, porque le convienen para intentar remontar en las encuestas. Y como es difícil que lo consiga,
Lo que aspira ahora es a la crisis social, a incendiar las calles, a incendiar el país. Ese es el presidente del gobierno, a deslegitimar a los contrapoderes, a los jueces. Eso es lo que se hace casi cada día en el programa de Javier Ruiz. Eso es lo que hacen los propios portavoces de su gobierno. Esto es presentar el país como un o yo o el caos. Y eso que se hizo ya en Cataluña en 2017, ese es el inicio de una autocracia. Ese es el inicio. Hay quien en este país no lo está detectando y se va a dar cuenta demasiado tarde. Pero todo esto conduce a una democracia de falsa intensidad, a un autoritarismo que pase por las urnas, a un peronismo. Y aquí, en este programa, te lo hemos advertido desde hace un tiempo. Cuando esos periodistas tan dignos de derechas, que van de equidistantes, se den cuenta, no les van a dejar escribir ya. Eso ha pasado en otros lugares. Ese es el país que quiere crear Sánchez. Vamos a llamar a Xavier Rius para hablar de la regularización de inmigrantes. Xavier Rius, querido, ¿cómo estás? No tan bien como tú, que se dice en estos casos. Rius Televisión. Oye, ¿te había puesto una sanción al canal, alguna cosa? Sí, he estado una semana sin canal de YouTube, imagínate. Y a mí que no me gustan los toros. Entrevisté a un torero catalán. Imagínate, torero y catalán, novillero, pero que está triunfando. Parece ser que tiene una gran proyección. Mario Vilau, le saludo desde aquí. Y bueno, lo entrevisté, bueno, claro, iba de ropa normal, le hicieron un homenaje, etcétera, ¿no? Y luego se me ocurrió, triunfó en Arles, en la ciudad francesa de Arles. Ya sabes Sí. que en el sur de Francia no están prohibidos los toros. Aquí, en la República Fey Catalana, sí. Sí. Los correbaus no, pero los toros sí. Y triunfó. Y de carátula puso una foto de él toreando, claro, con el toro y tal, ¿no? ¡Buah! Maltrato animal, no sé qué, etcétera, etcétera. Imagínate. Además, lo de YouTube, como las redes, no puedes alegar. Bueno, puedes pedir revisión, pero ni siquiera te dejan escribir, oiga, mire, es que esto es toreo, aquí no se considera maltrato animal, es tauromaquia, no sé. Insisto, además a mí no me gustan los toros, pero veo una noticia cuando la tengo delante, ¿no? Y no, una semana castigado, lo cual me duele porque ya sabes que yo soy muy respetuoso en el Sí, tema institucional bueno, y esas a mí cosas. me parece un poco de censura injusta, pero bueno, ya sabes cómo son estas Debe ser el plataformas a famoso veces. algoritmo, ¿no? No Sí. lo entiendo, ¿eh? Pero ya te digo, lo peor es que Mm. no puedo, incluso, no sé, a decir, oiga, no, mire, es que es una entrevista del chico este, tal, no sé qué, etcétera. Y además buscas en YouTube y hay no sé cuántas corridas de toros, o sea que, pero bueno. Oye, Xavier, tú que eres nuestra principal antena en Cataluña, ¿cómo se ha vivido el inicio de la regularización por ahí? ¿Cómo lo has visto? ¿Ha habido alguna imagen que te haya llamado la atención de todas las que has visto en la prensa, en la televisión o por la calle? Bueno, las colas fantásticas que hay. Es más, en TV3 sacaron a unos y tal que evidentemente no hablaban ni catalán ni castellano, solo inglés, eran pakistaníes, ¿no? Mm. O sea que, pero vamos, yo creo que básicamente, yo creo que pasa como en Madrid. Una cosa es lo que dicen los medios y la otra lo que piensa la gente. Los medios, el Partido Socialista, el gobierno, la izquierda, etcétera, y lo otro, creo que lo que piensa la gente, ¿no? Porque realmente, claro, aquí parece ser que todo es un camino de rosas y tal. Yo creo que la regularización es un suicidio demográfico y además va a tener un impacto brutal. Entre otras razones, porque no acabo de entender que un país con un 10% de paro, y pillo la cifra baja, porque luego tenemos los fijos discontinuos y con más de un 23% de paro juvenil, haga una regularización. Y yo no lo entiendo. Entre otras razones, porque si se quedan en paro tendremos que pagar. ¿Y quién pagamos? Bueno, pagamos los de siempre, las clases medias, los autónomos, los pequeños empresarios, los funcionarios, los que pagamos impuestos, ¿no? Aparte otra cosa. Y luego inmediatamente se van a buscar el certificado de vulnerabilidad. Yo he visto no sé cuántos tweets ya ahí haciendo colas y ONGs y tal, evidentemente ayudándolos, ¿no? Pero yo creo que es esto, es esa que ya nos pasó con el proceso, ese divorcio absoluto entre los medios de comunicación, la mayor parte, ¿no? Porque reciben subvenciones, porque están alineados con el gobierno, y luego lo que piensa con el ciudadano. Es como lo de la prioridad nacional. Yo evidentemente estoy a favor. Hombre, solo faltaría, a ver, perdón, a ver si lo entiendo. Gente que entra ilegalmente en un país. ¿Por qué es eso, lo de la regularización? Oye, si me enrollo me cortas, Rubén. No, por favor, me parece Perdona, interesante. Tú ya habla lo que sabes que quieras. tiendo al monólogo, que en eso soy como Juncker. Era la siguiente pregunta que te iba a hacer, o sea que fíjate. No, pues eso, ¿no? Claro, pero claro que estoy a favor de la prioridad nacional. O sea, gente que entra ilegalmente en un país, que ya es delito, les damos automáticamente
atención sanitaria y educación. Porque van a empadronarse al ayuntamiento con pasaporte en vigor y contrato de alquiler y ya está. Eso te da derecho a todo eso y a prestaciones sociales. Eso es importante. Yo me acuerdo hace muchos años, un día en pleno mes de agosto, incluso creo que era el del puente, fui a mi ayuntamiento. Hay un calor y tal, hacer una instancia, no sé qué, te digo, hace muchos años, ¿no? Delante tenía un inmigrante pidiendo qué había que hacer para empadronarse, y detrás otro. O sea, en un par de minutos se empadronaron 2 personas en pleno mes de agosto. Cuando me tocó mi turno, la funcionaria que me conocía miró al cielo diciendo, si yo te contara. Quiero hacer una salvedad. En el tema sanitario, evidentemente, yo creo que no puede morirse nadie, ¿no? O sea, derecho a urgencias, por supuesto. Era el famoso Real Decreto del 2012 del PP, que fue lo único que hizo el PP en materia de inmigración, y se le echaron encima. Y cuando llegó Pedro Sánchez, lo primero que hizo fue revocarlo, ¿no? Pero evidentemente, pues eso, con excepciones, ¿no? Pero claro, si tú entras en un país, como te decía, ilegalmente y ya tienes derecho a eso, ¿cómo no van a venir? Yo recuerdo una entrevista hace años a Marine Le Pen en La Razón que lo decía. Imagínate, hace no sé si 10 o 15 años, ¿no? Pues estamos como estamos. Y yo creo que la regularización, primero, no es una regularización, es una legalización. Estamos asumiendo el lenguaje de la izquierda, porque todo el mundo está a favor de regularizar, ¿no? Bueno, claro, no. Esto es muy importante. Luego Pedro Sánchez va al revés de Europa. Europa está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Y luego yo creo, no sé si es la tercera pregunta, pero si no, yo creo, pero ¿por qué lo hace? Yo al final creo, cuando están diciendo, no, quiero alterar el censo electoral y esas cosas, yo al final, yo no creo en conspiraciones, ni en planes, ni en contubernios, pero yo creo que al final debe ser eso, porque si no, no se entiende. Y otra cosa también, viven en una burbuja, porque claro, Pedro Sánchez no vive en Alcorcón, ni en Parla, ni en Sal, todos estos, Pedro Sánchez, los políticos y los colaboradores, porque aquí no sé cuánta gente a favor. Garmendia, bueno, pero Garmendia, el de la COE, pero sí, pero cobra 400.000 euros al año. Y desde luego no debe vivir en ningún barrio con mucha inmigración. La iglesia, yo ya entiendo lo de la caridad cristiana, pero, perdona, al pobre aquel de Algeciras que le cortaron el cuello, ¿qué pasa? ¿Quién se acuerda de él? Hombre, evidentemente no hay que generalizar, ni mucho menos, pero el tío que lo hizo tenía problemas psiquiátricos. O sea, además le vamos a tener que pagar el ingreso psiquiátrico durante 30 Pero, años. Xavier, ¿no tienes la sensación o la impresión de que, a ver, yo valga, de verdad, o sea, vaya por delante, yo repudio cualquier expresión xenófoba o racista, me parecen siempre innecesarias y además repugnantes, pero aquí yo creo que no estamos hablando de eso y una buena prueba yo entiendo que es el mero hecho de ponerse en la situación de un inmigrante legal que lleva aquí muchos años y que ve que hay una especie de agravio comparativo con quienes simplemente por estar por aquí se les ofrece legalizar su situación, ¿no? Y acceder no lo sé, sin ningún tipo de requisito a determinadas ayudas sociales, que ya sabes lo que opino de las ayudas sociales, que creo que es la raíz del problema. Es que a mí no sé si se pueden decir palabrotas en tu programa, pero estoy hasta Sí, los claro. cojones. No, porque es que, no, estos que se oponen a la regularización no tenemos corazón, somos inhumanos, somos insolidarios, somos racistas, somos xenófobos. ¿Pero qué se han creído? Es esa superioridad moral de la izquierda. ¿Pero qué se han creído? Si lo primero que tendría que... Es lo que estoy diciendo es puro sentido común, ¿eh? Habría que aplicar la ley de extranjería, que no se aplica, es un coladero, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, pero vamos, el otro día en TV3 salió una pareja magrebí, ella tapada, hasta que ha recibido un piso de protección oficial. Claro, el tío además destacando que iban, la gente aquello en las redes, que iba con un cinturón Louis Vuitton, ¿eh? O los ocupas. ¿Tú has visto algún ocupa sin móvil? No, todos van con móvil. Y ya no te digo con los coches. Claro, es que es otro mundo. Y esa superioridad moral que aquí los catalanes, o una parte de las catalanes, ya lo sufrimos con el proceso. Porque también, claro, los que estábamos en contra o decíamos, oye, esto no va a salir bien, o éramos críticos, escépticos, tibios, moderados, catalanistas y tal, ¡buf! Éramos racistas, malas personas, que os habéis creído, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Pedro Sánchez está copiando los métodos del proceso. No sé si te acordarás, hubo una época en que los presos del proceso enviaron una carta a los 3 dirigentes de la oposición, en esa época eran Iceta, Albiol y Inés Arrimadas, que los fueran a visitar a la cárcel. Claro, si iban, es que, claro, iban por remordimientos de conciencia, los han metido ellos en la cárcel. No, se metieron ellos y además unos jueces evidentemente cumplieron sentencia. Y si no iban, uff, qué malas personas. Yo recuerdo, en esa época, Roger Torrent, que era el presidente del Parlamento, me acuerdo que visitó la oficina antifraude, uno de los chiringuitos en Cataluña. Y al salir, el tío diciendo esto, claro, yo le repliqué, digo, bueno, pero, oiga, pero
pero es esto, ¿no? Y claro, no somos malas personas, es simplemente tener los pies en el suelo. Y yo creo que Pedro Sánchez, yo realmente al final creeré que lo que quiere es, no sé, perpetuarse en el poder, lo que sea, ¿no? Porque tú dices, mira, ayer entrevisté a Javier García Isaac, que como sabes, desde luego no es socialista. Pero me dijo una cosa que pensé, hostia, igual tiene razón, porque ahora no pueden votar. Bueno, algunos países sí, ¿eh? En algunos países son 2 años para Sí. nacionalizarse. ¿Eh? Y dices, bueno, y tal, bueno, no sé, a lo mejor dentro de 5 años, o sea, todavía falta legislatura, porque Pedro Sánchez, si no la ha convocado a las elecciones tras 3 años sin presupuesto, va a agotar hasta el final. Bueno, pues lo que queda de legislatura, más 4 años, o más 4 años más de la siguiente, imagínate que vuelve a ganar por lo que sea y tal, ¿eh? Al principio no, pero bueno, con él nunca se sabe y con el PP tampoco. Mm. Bueno, pues tú imagínate que antes de terminar la legislatura dice, no, ahora aquellos que regularizamos en el 2026 tienen derecho a la nacionalidad en 5 años. O sea que se cumpliría. Claro, o en el Raval hay fotos de Pedro Sánchez, ahí casi venerándolo. O cuántos, bueno, el latinoamericano yo creo que podría votar muchas cosas, ¿no? Yo he ido a mítines de Vox y hay mucho hispanoamericano. Pero, bueno, a lo mejor se creen que, vamos, el PSOE estaba haciendo campaña ya en Argentina, por la ley de nietos. Bueno, de hecho está Paco Salazar por ahí. Yo, mira, con ese concepto de la prioridad nacional, no sé, hay cosas que me chirría, de verdad, dentro de cómo se ha utilizado o cómo se ha implantado en esos pactos. Lo que sucede, Xavier, es un poco lo que estás diciendo. Es decir, para las personas que llevan un tiempo en un territorio, es que me da igual, de verdad, que sea un español que ha nacido allí que un búlgaro que lleva 20 años. Es decir, eh, yo creo que es normal que si están esperando, yo qué sé, lo típico, que les dé la ley de dependencia, la prestación por la ley de dependencia, llevan 5 años así, hay gente que ve que sus familiares se mueren antes de recibir la ley de dependencia. Si están esperando a que le den plaza a su padre para una residencia pública, estamos hablando de entornos de gente que no se puede pagar lo privado, es decir, estamos hablando de los pobres, o de la clase media baja, es decir, que es donde está la inmensa mayoría de los españoles, por mucho que nos intenten engañar. Eh, yo entiendo que esa gente no es racista, que simplemente está preocupada, ya está. No entiendo muy bien esa capacidad de etiquetar, más allá de mis discrepancias o cercanía o lejanía con los términos o cómo se haya articulado, cómo se puede articular dentro del artículo 14, o si eso en realidad es propagandístico y al final eso se puede simplemente materializar con condiciones, pues por ejemplo, a la hora de acceder a una vivienda de protección oficial. Pero hombre, yo creo que llamar racista a la gente por el mero hecho de oponerse me parece un poco cruel, de verdad. Voy a decir la segunda palabrota del día, perdona, ¿eh? Joder, es que es verdad, tío. Claro, es que no, racistas y tal. Oye, ya está bien de esa superioridad moral de la izquierda, ¿no? ¿Por qué es eso? Pero ¿qué se han creído, no? Es que es lo de siempre. Mira, una anécdota que no sé si a lo mejor te la conté un día. Yo me acuerdo, yo debo tener un vídeo, no sé dónde, de la UKIP, el partido aquello, el Vox Sí. inglés, de hace años, que era campaña electoral, lo vi, me lo guardé si lo encuentro, ¿eh? Y salía, pues, el taxista, la chica, tal, no sé qué y tal. Y salía un hindú, creo que era un hindú, creo que era un hindú, diciendo que estaba por la UKIP, porque él había llegado hacía 50 años, tenía un restaurante muy guapo, lo enseñaba y tal, había llegado hace 50 años, había trabajado como un cabrón, había abierto un restaurante, le había ido bien y tal, y ahora, a repartir. Bueno, Inglaterra está hecho una mierda, creo también, tercera palabrota, perdona, como muchos países europeos. Si vamos a ir a lo que está. ¿Tú sabes los problemas que tienen en Inglaterra y en Francia con las banlieues? Oye, aquí, ayer, día de San Jordi, muchas flores y tal, ayer trascendió que los Mossos van a poner policías de paisano en las escuelas, en algunas escuelas, que te puedes imaginar cuáles son, no lo dicen. Policías. O sea, vamos. Acuérdate que aquel profesor francés que lo guillotinaron porque un día se le ocurrió hablar en clase de la libertad de expresión. Ya, sí. Una última pregunta, Xavier, es que de verdad la estaba Es que- pensando Lamento deprimirte. para que no se me olvidara. Y a tus seguidores. ¿Cómo conjuga el rechazo del PSOE al concepto, que en realidad lo hago extensible a mí por otras razones, yo creo? Ese rechazo a la prioridad nacional con por ejemplo, exigir catalán para renovar la residencia a las personas que no hablan catalán pero que son extranjeras. ¿Eso no es una prioridad nacional? Pero es que eso es una manera de marear la perdiz, de tapar tapar el tema, ¿no? ¿Tú crees que pakistaníes se van a dedicar a aprender catalán y esas cosas? No, eso lo ha hecho ella. Mira, te voy a decir una cosa, dos cosas si me permites. Una, la culpa de la regularización es de Junts, ¿eh?
Claro, Sí. ahora van diciendo, no, tal. Bueno, y claro, Pedro Sánchez, que es un crack, les ha dado otra vez gato por liebre, porque les de Junts estuvieron pidiendo las competencias sobre inmigración. Y hay una crónica en La Vanguardia que lo contaba bien, ¿no? Y hay un momento que los de Podemos dicen, vale, pero la regularización. Y claro, Pedro Sánchez, que es un táctico, no tiene votos y va tapando agujeros y poniendo parches, vale. O sea, bueno, no, sí. Y además los de Podemos dijeron, primero la regularización. ¡Pam! Y claro, a los de Junts, no, tal, no sé qué. La culpa es suya. La culpa es suya. Vamos, es que vamos, ahora está no, el catalán. Claro, les ponen lo del catalán un poco para disimular. Por eso, y además los de Junts saben que en las próximas elecciones municipales habrá un batacazo importante, supongo, en sus listas, ¿no? O sea, que no tienen ni de momento, bueno, ahora decían todavía, Puigdemont está pensando en uno por Barcelona, que es uno del partido, no tiene nada de carisma ni nada, ¿no? O sea, que tal. Pues eso, ¿no? Yo desde aquí quiero hacer eso, un llamamiento a no votar a Junts, sobre todo en las municipales, y a los alcaldes socialistas. Estos también tienen mucha responsabilidad, porque muchos de ellos son municipios con mucha inmigración. El del Hospitalet, David Quirós, no sé, el de Cornellá, Balmón, que le conozco, todos, el de Tarragona, Viñuales también. Claro, ellos saben que tienen algunos barrios, vete a la Floresta o vete a San Ildefonso a pedir el voto. Irán, y en algunos sitios tienen aquellos votantes de toda la vida. Pero claro, ellos saben que la inmigración genera problemas en algunos casos, en algunos barrios que ya son sociedades paralelas. Vamos a decirlo claro, incluso guetos islámicos. Vete a Cananglada, yo he ido varias veces, La última me tiraron una lata, porque iba grabando, como si no pudiese grabar por la calle. Claro, pues estos alcaldes tienen mucha responsabilidad, porque han callado, Han callado, cuarta palabrota, como putas. Claro, no han dicho nada. El otro día salía Quirós, ahí las colas, sí, vamos a arreglarlo y tal. Bueno, pues vete a la Floresta. En la Floresta le montaron una manifestación. 3.000 vecinos. Vecinos, no había ningún... Bueno, creo que fue gente de Vox, pero no la montó Vox. Y el tío estaba diciendo, no, esto la inseguridad es una percepción. Sí, vete a decirle al chaval que le han atracado al hijo, que le han violado a la niña, que no sé qué, que evidentemente, también hay violadores blancos, autóctonos, españoles, de clase alta si hace falta. Pero han subido mucho los delitos sexuales porque... No, la realidad es que Orriols, la verdad, tiene que observar un filón con procesos como este, vaya. Es que el PSOE está dando hasta argumentos a Orriols, porque claro, España es un coladero. Claro, esto es España. Yo me acuerdo, entrevisté a uno de Orriols que tampoco son aquello, no tienen cola de demonio, no, gente clase alta, clase media, perdona, preparados. Este tío vive en Suiza, licenciado en Derecho y en Económicas, y tal. Y claro, el tío decía, España es un queso, me dijo, no es Gruyère, es Emmental, porque el de los agujeritos auténticos es Emmental. Aquí debemos Gruyère para generar... Y tenía, claro, le están dando argumentos a Orriols también. O sea, esto es un coladero. Claro, las colas ahí, todo el mundo ayudando, las ONGs, los ayuntamientos. Lo que decía, ahora vete, que salgan a la calle, como con el proceso, que salgan a la calle, una cosa es lo que dice TV3 o El País, o Televisión Española, o Mañaneros y tal, que te voy a contar tú de estos medios. No, yo ya sabes que tengo la mentalidad del tipo que trabaja por cuenta propia y por cuenta ajena, y que es autónomo y que este mes ha tocado la trimestral y toca la declaración de la renta, que siempre sale a pagar además. Yo tengo la mentalidad, no concibo la vida como una cuestión ideológica. A mí, por eso no me encaja lo de la prioridad nacional, aunque entiendo la gente y por supuesto su malestar, pero tampoco me encaja eso de que aquí hay que ayudar a todo el mundo. A mí me encaja lo de hay que cuadrar las cuentas. Y yo no, de verdad, hay una cosa que sin tener nada en contra de nadie ni de las personas, creo que es un error tener cosas en contra de las personas, cada cual busca las oportunidades donde se las ofrecen. Otra cosa es que se las tengan que ofrecer o no, y eso lo podemos debatir. Pero a mí hay algo aquí que no me encaja, y es cómo se puede mantener un estado de bienestar importando inmigración pobre. Es que yo creo que es todo lo contrario, lo perjudica más. Yo te lo digo como con la calculadora en la cabeza, con esa cosa que tengo en la cabeza de decir, joder, esto no me cuadra, esto me parece que no hay algo que a largo plazo pueda ser beneficioso, ni para esta gente ni para los que ya estamos por aquí. Pero bueno, Xavier, a lo mejor soy raro, a lo mejor me equivoco, me encantaría que me dijera que me equivoco. Pero tú eres, perdona, ahora quiero hacer era el sentido común, es decir, el ciudadano medio piensa como tú. Claro, el otro día Garmendia decía, no, necesitamos camareros, joder, no son ingenieros, camareros, ¿no? Claro, es que es lo de siempre, además, lo que decía también, con un 10% de paro, ¿tú sabes el impacto que va a tener en el estado del bienestar? Oye, hay mucha gente aquí que la dependencia está 1 año o 2, Pero déjame, ¿puedo decir una última cosa? Si no, sí, por supuesto, hombre.
la culpa es del PP también. El PP, a ver, yo siempre digo el PP tiene ciertos... En el tema de inmigración es el punto débil. Claro, porque prioridad nacional, lo firman, pero luego no sé qué. Si lo firmas, lo defiendes, porque si no asumes el marco mental de la izquierda de que eres un malo, eres racista, no sé qué, etcétera, etcétera. Claro, el PP yo creo que tiene un problema, porque ellos votaron la ILP famosa a favor de la regularización en abril del 2024. Yo me quedé de piedra. ¿Cómo pueden votar esto? Luego me dije, hablando con fuentes, bueno, la Iglesia nos ha presionado, Cáritas y tal, ¿no? Bueno, pero claro, ahora hacen campaña, pero ellos votaron a favor. Y luego tiene el problema ese, claro, yo entiendo perfectamente que quieran desmarcarse de Vox, pero el tema de inmigración ha irrumpido en la agenda política y mediática. Tú preguntas, yo creo que si haces un sondeo en toda Europa, oiga, excepto en Hungría y en Polonia, que tienen pocos, oiga, ¿cuál es el principal problema de la Unión Europea? La gente te dirá la inmigración. Sí, Y entonces, sí. claro, porque no es un problema, es inseguridad ciudadana, convivencia, estado del bienestar, pensiones. No, es que tienen que venir. Recuerdo al gobernador del Banco de España una vez diciendo, no, necesitamos 30 millones de inmigrantes. Sí, bueno, pero el tío vive en Basilea, ¿eh? Mm. Claro, ¿quién pagará las pensiones? No, es que nos tienen que pagar las pensiones. ¿Y las suyas? ¿Quién va a pagar? Estos que ahora, inmigrantes que llegaron, que se están jubilando, ¿quién va a pagar las suyas? ¿Más inmigrantes? Claro, es un impacto demográfico brutal. Y el PP siempre tiene el problema ese de que no los metan en el mismo saco con Vox, ¿eh? Que ya lo entiendo, ¿no? Pero que es lo primero que hace Moncloa, ¿no? No, la ultraderecha, el PP se deja arrastrar. Coño, pero si ellos han votado con Bildu, tío. O sea, con Bildu, con Sumar, con Podemos, con Esquerra y tal, ellos no pueden... O sea, el PP no puede pactar con Vox, que es lo único que puede hacer, porque claro, lo va a pactar el PP con Podemos y con Irene Montero, ese cajón, ¿no? Mira, No, eso ellos no. me llama la atención y te lo digo teniendo muchas diferencias con respecto a los dos partidos e intentando estar en una posición de simplemente análisis. Mm, No lo entiendo, es decir, creo que no son capaces de percibir bien el peligro que corre en la España democrática, y lo digo de verdad, convencido de ello, eh, si Pedro Sánchez consigue mantenerse en el gobierno, que es que está atacando a todas las instituciones del Estado, que es que nos encontramos, he leído esta mañana en una entrevista en Europa Press del antiguo fiscal general del Estado inhabilitado, apelando a cambiar las cosas para que no se produzcan injusticias como la que ha vivido él. Es que hay ataques a jueces cada día, es que hay ataques a periodistas cada día, que es que han intentado tomar el control deprisa, de verdad, que tiene una línea editorial amiga porque no les convenía una decisión que iban a tomar. Que es que, de verdad, eh, son conscientes, yo lo digo por los periodistas de algunos medios de derechas, que yo creo que son los más miopes, vamos, o sea, los más miopes de España, son ciegos. Cuando hablan, critican esos pactos entre el Partido Popular y Vox. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Dejar a Sánchez? ¿Cuál es la alternativa? ¿Que Sánchez gobierne hasta 2060? Que es que este tío se carga la democracia. Entonces yo no sé muy bien los analistas, muy bien por qué derroteros van, si quieren que le sigan llamando para determinadas tertulias, si miran por su economía personal, que lo digan. Oye, yo digo esto porque quiero que me llamen para esta tertulia. Pero lo que dicen no, Sí. Bueno, no van tiene así, sentido. ¿eh? Pero yo creo que el PP, el PP, hasta que no supere el marco mental de la izquierda, del PSOE, de la Moncloa, no ganará, o ganará, pero no con los suficientes diputados, ¿eh? No sé si los 130 y pico de Feijóo es el tope y ahora empezar a bajar. Ya sé que es complicado, pero tienen que hacer eso, ¿no? Porque es que si no, es que no hay manera. Y además otra cosa, también el PP es un partido, es alternativa de gobierno, gobierna en no sé cuántas comunidades autónomas, en no sé cuántas ciudades y tal, pero cuidado, y además no. Y además, aquellos, los que daban por muertos al PP como ciudadanos, acabado como acabado. O sea, yo entiendo, y el PP ha superado, pues no sé, crisis, ¿no? Tal, no sé qué. Vale, es alternativa de gobierno. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que fíjate lo que está pasando en Europa, porque de la derecha clásica francesa, los gollistas, los republicanos, quedan 60 diputados, ¿eh? La Asamblea Nacional Francesa tiene Sí, 570 y algo. pero y también al revés, Xavier, si te fijas en las encuestas en las que daban a Vox el 20% hace unas semanas, cuando se han empezado a torcer un poco o se dijo que se torcían los pactos en Extremadura y Aragón, le descendió un par de puntos y pico. Y yo creo al final porque es que por la gente, mucha gente vota, la mayor parte de la gente a estos partidos les vota, más allá de por sus diferencias o no, porque quiere terminar con esta etapa política. Vamos, yo creo que es de cajón, digo yo. Y a partir de ahí que cada cual establezca las diferencias, y son sanas y lícitas, yo creo, pero bueno, tienes toda razón, ¿qué te voy a decir? Crucemos los dedos. Oye, Xavier, que no te quiero entretener, que sé que tenías el día liado. Muchas gracias, de verdad, siempre muy generoso y siempre acertado. Un abrazo, de verdad. Gracias por aguantarme y gracias a tus seguidores. Y te vemos en Rius TV, que suscribiros si no estáis todavía en el canal de Hoy no Xavier. llevo el logo, voy con una camisa ya con el tiempo. Un abrazo, hasta luego.
Y ahora toca hablar por retomar la senda de Zapatero, de Venezuela. Y creo que merece la pena hacerlo porque ha estado María Corina Machado, la líder opositora venezolana en España, también ha estado en Italia dentro de una gira europea, y la izquierda española la ha recibido con la ruindad que le caracteriza. Uno de ellos, uno de los grandes mentirosos sobre la transición en Venezuela, como no podía ser de otra forma, reitero, el español más malvado, el peor español de los casi 50 millones, es José Luis Rodríguez Zapatero, que la misma entrevista de baño y masaje, ¡ay Javierito, ¡ay Javierito! La entrevista que le dio a Javier Ruiz se expresaba de esta forma sobre su contribución falsa, mentirosa, no es verdad, para liberar a presos políticos en Venezuela. No me gusta matizar porque es público, pero yo he liberado a decenas y decenas de presos antes de Trump y de que existiera Trump. Y muchos de ellos están aquí en España, pueden ser invitados al programa y le cuentan mi acción. Pero he liberado antes de Trump y con Trump. Pero el movimiento grueso ha ocurrido ahora y sobre todo la cuestión ahora es la que le planteo. Incluso si uno tiene dudas sobre Trump, Trump ha hecho de Venezuela un mundo el mejor. movimiento que desde el punto de vista de la legalidad internacional merece todos los reparos, pero el cambio y sobre todo la presidencia de Delcy Rodríguez es la que ha hecho la ley de amnistía. Delcy Rodríguez ha hecho la ley de amnistía porque sabe lo que sucedería, porque le pasó a Maduro, en el caso de que no acceda a iniciar el proceso de transición en Venezuela. Porque sin Estados Unidos, mentiroso, que eres un mentiroso, y otras cosas más, sin Estados Unidos, esa dictadura no hubiera dictado esa ley. Sin Estados Unidos, esa dictadura ha reprimido a miles de personas, miles, y lo sabe el expresidente Zapatero. Una vergüenza que una persona así haya sido presidente de España. Una vergüenza al estilo del Schröder alemán, colaborador de Putin. Zapatero es la cabeza de lanza del movimiento español desde Occidente hasta Oriente. Zapatero es el gran ideólogo e impulsor de ese cambio de posición de España en la política internacional que ha hipotecado su situación en la OTAN y que le ha puesto en contra de la opinión mayoritaria de sus aliados. Ese es el expresidente del gobierno español. Es tan mentiroso y manipulador que es capaz de intentar hacer ver al público que hasta ahora ve televisión española que la ley de amnistía es mérito de Delcy Rodríguez. Es capaz de hacer ver que él está detrás de la liberación de cientos de presos políticos. Es alucinante. Eso de verdad, solo tiene un adjetivo de todos los que se le pueden poner, que es acertado. Es maldad. Maldad. Pura maldad. Pura maldad. Que es la que ha llevado a este país a estar más cerca de Delcy Rodríguez que de María Corina Machado. ¿Qué hacía Delcy Rodríguez en España cuando no podía entrar en el territorio Schengen? ¿Por qué estos días ha planteado un debate ni el insulto que dijo el cantante Carlos Baute en el acto de homenaje a María Corina Ansol? Prácticamente le han dicho, bueno, ni eso ni los presos del Edicoide. Qué vergüenza de izquierda que entonces era moderada y se ha desvelado que está llena de auténticos dictatorzuelos, autoritarios, radicales. Qué vergüenza y qué peligroso es para el país. Qué peligroso es para este país tener al mando de asuntos exteriores a una persona como José Manuel Álvarez. ¿No ha querido la señora Machado, María Corina Machado, hablar con el gobierno español? Es una pregunta para Usted ella. no les ha dicho nada. Yo desde luego lo que constato es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante pues de lo que ella entiendo que se quiere presentar, que es del pueblo venezolano. Mi pleno apoyo, desde luego, a la decisión de María Corina Machado de no reunirse con quienes son cómplices, y digo cómplices, de lo que ha sucedido en los últimos años en Venezuela. Si no, desacreditarían a Zapatero.
Si no, no se atreverían a invitar a Zapatero a hacerse una fotografía con Zapatero en ningún acto. Cuando tú le transformas en una especie de líder moral del partido y de la nación, lo que estás haciendo en realidad es legitimar a todas las dictaduras a las que este señor apoya. Este no es ningún tipo de enviado por la paz. Este es una persona que se encarga poco a poco de desligar a España y por ende a ese núcleo de influencia de Hispanoamérica que representa el Grupo de Puebla, se encarga de desligarle de Estados Unidos, porque esta gente lo que pretende es situar a España en el terreno de los BRICS. Inflar ese terreno que es el que le conviene a China, el de sus satélites. Claro que María Corina no se quiere reunir con ellos. Esto es lo que dijeron los venezolanos de Madrid cuando salió María Corina al balcón. En serio. Abarrotada la plaza estaba, abarrotada de apoyos. ¿Alguien piensa de verdad que esta señora, esta mujer, necesita el apoyo del gobierno? Esta señora, cada desprecio que le hace un gobierno de este tipo, como el de Trump, le viene bien a su figura. La dignifica todavía más. Esta señora ha tenido, como ves en la siguiente imagen, que soportar que personas como Sara Santolaya le llamen golpista. No tienen límite. No tienen el más mínimo límite ni condicionante moral. Y esto ya se vio desde el principio. Mi querida Ketty Garat, que por cierto ha sacado un libro con Deusto, tengo alguna sorpresa reservada con Deusto, por cierto, para el mes que viene, que ya te contaré, en la que he estado trabajando duro. Pero ahora ha tocado a Ketty. Ha sacado un libro y antes de eso nos ha otorgado una vez más. Esta mañana no podía pasarse por aquí, esta tarde, mejor dicho, tarde-noche. Pero me estuve escribiendo y lo estuve felicitando por el libro y por la exclusiva que había pegado este jueves, si no me equivoco, porque había publicado en The Objective los vídeos del Comité Federal del PSOE en el que los socialistas básicamente se pegaron como un porturraco. Echa un vistazo al primero. La mayoría de la mesa vamos a respaldar que se vote secreto, se empezará a votar en las urnas que están habilitadas al efecto y por lo tanto llamamos a los compañeros a la votación secreta, que es la decisión de la mesa. Mira ahí. El que se va, el auditor, cómo se va a la habitación donde está la urna. Básicamente, por si no lo has visto, que seguro que sí, porque aquí hay que seguirle todos los días. Lo que había una discrepancia entre la forma de votar que quería Susana Díaz, que era a mano alzada, como dice en otro de los vídeos, y la de Pedro Sánchez, que era una urna metida en una habitación. Luego Susana dijo, si no entendí mal los vídeos, que quería en una urna vista de todos, y Pedro quería el otro tipo de votación, como para fiarte tú de esta persona. Es muy divertido el momento en el que hablan Borrell y Pepe Blanco. Que no está en el orden del día y que no ha sido emitido por ningún órgano competente de este partido. ¿Creéis de verdad que este Comité Federal puede votar esto en estas condiciones? Yo no le estoy faltando el respeto a nadie. He sido secretario de organización del partido durante 8 años. Conozco bien las normas. Muchas las he escrito yo de puño y letra. Por lo tanto, un poquito de respeto. Debemos de salir de ese fango porque hay que buscar acuerdos. Qué bien te lo montaste, José Blanco, Pepe Blanco. Qué bien te lo montaste. Huawei. El acento. Huawei, China. Hay una especie de corriente de atracción que lleva a las mismas personas a los mismos lugares. A lo mejor se piensan que somos tontos. No. No es así. Este era Pedro Sánchez en el año 2016, en el mismo acto. Compañeros y compañeras, creo que en cualquier organización democrática el voto es libre cuando es secreto y hay plenas garantías para ejercerlo. Y por tanto, lo que pido es que se vote en urna, que es precisamente lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el turno de la palabra. Susana Díaz a mí es una persona que me merece todas las desconfianzas y cuando lo escucho hablar muchas veces pienso sobre el escaso nivel de las personas que llegan a la política.
pero si se hubiera hecho con el control del PSOE y hubiera mandado a esta persona, que es Pedro Sánchez, al basurero de la historia, España, no tengo ninguna duda, de que no estaría en la situación que está actualmente. Aunque reitero, el problema no se originó con él. El problema, ese viraje internacional, que es el gran problema de este país, de espíritu actual, ese viraje llegó con Zapatero. Ese viaje llegó con ese nuevo PSOE que, como decía Juan Luis Cebrián en un artículo que escribió para el Mercurio chileno hace unos años, en ese momento fue cuando el PSOE dejó de ser un partido socialdemócrata para convertirse en izquierda radical populista. Y lo decía Juan Luis Cebrián, socialista de los de toda la vida. Que esto no lo decía un facha. Aunque ya, como Felipe González, está en el terreno de los fachas para toda esta gente. En fin, vamos a llamar a nuestro querido Andrés Villavicencio para que nos cuente de la visita de María Corina Machado. Andrés Villavicencio, ¿qué tal? Oye, encantado de tenerte por aquí una vez más. Saludos, Rubén. Muchas gracias a ti por invitarme una vez más a tu espacio. Bueno, vamos a ver. Creo que era una llamada obligada esta semana comentar contigo después de la visita a España de María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, porque yo no sé qué te ha parecido esta reacción de la izquierda española en la que incluso la han llamado golpista. Bueno, es una hipocresía porque para empezar ellos reivindican a Chávez, que fue un tipo genuinamente golpista que se dio a conocer en un golpe de Estado fallido donde asesinó a más de 200 personas el 4 de febrero de 1992 y ellos siempre fueron reivindicadores de esa fecha. Llamar a María Corina golpista, que además es falso, porque María Corina lo que ha exigido es que se respete la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio cuando hicimos presidente electo Edmundo González, recopilamos las actas, las publicamos y lo demostramos. El régimen chavista se negó a reconocer esta realidad y llegamos al 3 de enero donde finalmente el brazo de la justicia alcanzó a los tiranos. Hay algo que y además es un poco casi como... queremos que nos ayudes a anticipar el futuro, Andrés. Aquí hay algo que está sucediendo con una parte de la izquierda española y es que personas que eran de izquierda moderada o eso decían socialdemócratas hasta hace un tiempo, en cuestiones como esta, amén de otras cuantas, se están comportando prácticamente como de izquierda radical. ¿Esto sucedió también en Venezuela en su día, ese giro hacia alguna parte, ese viaje hacia alguna parte? Sí, pasa que cuando un movimiento populista como el chavismo, que es de extrema izquierda, comienza a dominar la opinión pública, los actores de izquierda moderada o de centro terminan escorándose a la extrema izquierda también para no perder el espacio y para seguir siendo relevantes. Esto lo vivimos en Venezuela, claro que sí. Gente que fue respetable durante décadas de una izquierda democrática terminaron avalando el cierre de medios de comunicación, terminaron avalando el asalto a la televisión pública venezolana, terminaron avalando violaciones a la Constitución, terminaron avalando inhabilitaciones políticas sin realizar juicio, entre otras tantas cosas. Eso lo vivimos en Venezuela. Sí, más o menos intuía que me ibas a decir eso con respecto a María Corina. ¿Cómo has visto su posición estos días en España dentro de esta gira europea? ¿Cómo ves el futuro después de todo esto? Un poco más claro, más o menos en la misma situación. ¿Cómo podemos evaluar o cómo evalúas lo que puede suceder próximos meses, semanas? Mira, lo primero es que la agenda de María Corina Machado ha sido impecable. Acá en España yo me siento muy orgulloso de ver con quién se reunió María Corina y con quién decidió no reunirse, porque ha dejado claro no solamente que los venezolanos tenemos claro cuáles son nuestros aliados, sino que también tenemos claro quiénes por omisión o por acción han estado blanqueando la dictadura chavista, ya sea por posturas absurdas o por jugar a la equidistancia. Y fíjate que cuando uno ve que quienes defienden abiertamente el chavismo hoy en España son únicamente Podemos, Bildu y el BNG, tú como venezolano entiendes que estás del lado correcto de la historia. Esa es gente que yo no quiero en mi lado de la acera, es gente con la que yo no quiero compartir lucha y me enorgullece que estén precisamente enfrente de lo que nosotros estamos tratando de lograr en Venezuela, que es el retorno de la libertad y la democracia. Son enemigos de la libertad estos grupos políticos y creo que es un deber moral de los venezolanos retratarlo, denunciarlo y señalarlo. Claro, pero fíjate, citabas a Bildu, BNG y Podemos, pero esta semana veía en la televisión pública española a Zapatero y una vez más se volvía un poco a arrogar como el mérito de haber liberado decenas de presos políticos.
Mira, todas las excarcelaciones que han habido en Venezuela no han sido gracias a Zapatero, han sido a pesar de Zapatero y de los esfuerzos que él ha hecho por estabilizar al chavismo en cuanto foro internacional se ha podido presentar. Él es un lobista al servicio de la dictadura chavista y es realmente lamentable cuál ha sido su postura y cuál ha sido las cosas indefendibles que ha intentado defender. A mí me hubiese gustado que la mayoría de las posturas de este tipo de personas hubieran sido más cercanas a la de Felipe González, que desde la distancia ideológica que por supuesto le tengo, yo debo reconocer que en el caso de Venezuela, Felipe González ha sido siempre coherente condenando a la dictadura chavista, llamándolo por su nombre y fijando una posición clara en favor de la libertad, ¿no? Eso es lo que uno esperaría de un demócrata. Eso es lo que uno esperaría de una persona a la que solamente le motivan los principios democráticos. Lo que pasa es que hay otras personas a las que les motivan otro tipo de cosas. Y eso explica porque hay posturas incomprensibles desde el punto de vista argumental, pero desde otros puntos de vista uno entiende por qué las asumen. ¿Cómo está? No te quiero detener mucho más, Andrés, pero ¿cómo está actualmente la situación en Venezuela a pie de calle? Es decir, ¿se percibe, se continúa la represión, se ha relajado, se observan cambios hacia una transición? Fíjate, en Venezuela se está perdiendo el miedo. Es un proceso de desmontaje del sistema que ha sido más lento de lo que quisiéramos. Nosotros hubiésemos querido que fuese algo mucho más rápido, pero entendemos que las transiciones para que se hagan bien, para que sean estables, para que sean duraderas, tienen que ser así. Em, Han habido excarcelaciones. Había 1000 presos políticos en Venezuela antes del 3 de enero. Hoy hay casi 500, es decir, poco más de la mitad han sido liberados, pero fíjate que ellos han promovido cosas como una ley de amnistía, donde ellos plantean lo que ha ocurrido en Venezuela como el conflicto político entre 1998 y el año 2025. Y lo que ocurrió en Venezuela no fue un conflicto político, en Venezuela no tuvimos una guerra civil, en Venezuela había un bando armado con la hegemonía de la violencia del Estado, masacrando a otro bando que era mayoría, pero que eran civiles desarmados que han sido víctimas de la represión todo este tiempo. Entonces ya desde el planteamiento, más que una búsqueda de acabar con la impunidad, es más bien una manera de lograr la impunidad a través de la construcción de un relato falso. Y fíjate que la ley de amnistía la han estado aplicando discrecionadamente, cuando les da la gana y cuando no. Hay excarcelados que no tienen libertad plena, sino que están en su casa con un grillete electrónico. Ningún militar ni policía que esté en centros de tortura del chavismo ha sido liberado, ha sido excarcelado. De hecho, la ley contempla específicamente que para militares y policías no habrá excarcelación y evidentemente falta mucho por hacer. Pero yo siempre reivindico que confío no solamente en el liderazgo de María Corina Machado, que está a la altura del momento histórico que estamos enfrentando, sino también el liderazgo y la conducción de Marcos Rubio, que como secretario de Estado ha sido el mayor aliado de nuestra causa y es el secretario de Estado que mejor conoce Hispanoamérica en la historia de toda la lista de secretarios de Estado que haya tenido Estados Unidos por motivos obvios. Es un hijo de cubanos que desea la libertad de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y que lo mueven, por supuesto, causas democráticas y anticomunistas desde la génesis de su carrera política. Entonces, claro que con María Corina, con Marcos Rubio y con el apoyo de tantos aliados internacionales, nosotros vamos a quebrar el régimen chavista para que en Venezuela retorne la democracia y sobre todo para que los exiliados podamos retornar, que a mí me entusiasma mucho la idea de poder ser parte de esa reconstrucción. Andrés Villavicencio, ya queda un poquito menos. Muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, un abrazo de vuelta, Rubén. Y os preguntaba esta semana en la sección que movemos en el grupo de Telegram, El Pueblo es Sabio, con respecto a vuestra opinión sobre ese concepto que, reitero, a mí me chirría, el de prioridad nacional, el español es primero. Me chirría por inoportuno, realmente, reitero, entiendo el enfado de la gente, pero hay otras formas de plantearlo. Pero esta es mi opinión, reitero, no quiero imponértela a ti. Os preguntaba qué os parecía a vosotros, y en realidad también esas dudas que yo tenía, algunos las manifestabais. Había un audio, lo primero. Parece algunas veces que Vox es un partido creado por el PSOE, os lo digo de verdad, desde mi punto de vista. No puede ser más torpe. No debe utilizar esas expresiones porque esto conlleva a un debate en el cual van a salir perdiendo. Ellos manejan mucho mejor las palabras, el relato, toda la porquería esta. Les ponen la muleta y entran como Miura. Pero vamos a ver,
utilizar otras expresiones, explicarlo bien, no acortéis lo que en palabras lo que es un debate bastante más serio. En fin, a mí no me gusta. Entiendo el mensaje, creo que es un eslogan, pero que Vox no está para dar eslóganes. Gracias, Ana, por tu opinión. Jorge R. decía, la prioridad nacional me parece un elemento peligroso. Es un mecanismo que, una vez colocado en su lugar, puede ser sensato o una atrocidad al gusto y necesidad de quien lo maneje. Daniel decía, buenos días, a pesar de lo que algunos puedan pensar, no es más que sentido común. Cuando un español va a trabajar a Alemania, debe abrir una cuenta bancaria si quiere cobrar y para poder abrirla tiene que empadronarse, después de adquirir el seguro médico para tener coberturas y trabajar para que te lo aporte la empresa. Y si vas al paro, prepárate para tener que asistir a citas regulares con ofertas de trabajo o cursos para poder seguir cobrando. Marco decía, prioridad nacional, no se trata de que los españoles vayan primero, se trata de que antes de acceder a ciertas ayudas sociales tienes que demostrar que te has integrado en tu comunidad, que has aprendido el idioma, que pagas impuestos y que has respetado las leyes. Antes de beneficiarte del sistema, tienes que demostrar que lo respetas durante un periodo de tiempo. Viti decía, esta historia es una respuesta populista y, en mi opinión, bastante cutre, dicho sea de paso, al tema de la regularización del gobierno. Dicho esto, creo que la ciudadanía en cualquier parte del mundo debería significar algo y, entre otras cosas, la pertenencia a una comunidad, país, con todos los privilegios y responsabilidades que conlleve. La inmigración ilegal, sea por necesidad o no, a mí me parece un problema que sea 1 o 1 millón. Lo que está pasando en España y en otras partes de Occidente es que, como hacen con toda esta gente colectivista, está diluyendo el significado del ser ciudadano de un país. Me han gustado mucho las reflexiones que tenéis, que son variadas, pero de verdad me parecen por lo menos muy bien justificadas. María V. decía, regularizar y controlar la inmigración, ese sí es un asunto prioritario de ámbito nacional. Juan Antonio decía, me parece una auténtica barbaridad el concepto de prioridad nacional, quizá porque soy inmigrante en otro país. No puede haber diferencia de derechos e igualdad de obligaciones. El problema de la inmigración no está ahí. Diferenciar es populista, ilegal e inmoral. Entiendo lo que cada uno ha vivido y yo también tengo mis ejemplos. Los errores en la distribución se corrigen modificando los criterios que determinan la prioridad, pero nunca discriminando colectivos. María Ángeles decía, desde que existen las naciones, por tanto existe el término de prioridad nacional por simple sentido común. Cuando el orden se rompe por prioridades electorales, es natural que por propia supervivencia se apele a la vuelta del orden frente al caos, que esta forma electoralista y suicida nos va a traer. Sombrerero decía, es difícil pero simple. 1. No puede haber la cultura de la paguita que hay ahora, ni para nacionales ni para no nacionales. 2. Aunque a nivel fiscal sea relevante, no puede reducirse la parte asistencial del Estado al mero aporte tributario. Hay que priorizar a los nacionales porque son de la nación en la que está circunscrita el Estado. No puede ser el Estado una ONG universalista. 3. Aunque haya ayudas para no nacionales, no puede ser que puedan recibirlas habiendo entrado irregularmente, aunque luego se haya regularizado la situación. Y 4. El Estado no puede ser una ONG universalista. Además, que con ese criterio, ¿por qué debería recibir el ingreso mínimo vital un sudanés que huye de una guerra y se acaba de regularizar? Nico Alfonso decía, en mi opinión, si estamos pagando más impuestos que nunca y no llega para los servicios públicos, es que una de dos, o hay despilfarro o hay demasiados servicios. Por algún sitio hay que cortar, o recortamos servicios, o recortamos prestatarios, o recortamos el despilfarro. Y Elena Pertierra decía, creo que el mismo concepto de prioridad nacional no es acertado, es muy incómodo. Ahora bien, sí me parece justo exigir unos mínimos a cualquier persona que solicite ayudas o viviendas públicas. Por ejemplo, demostrar su contribución a la seguridad social española, su integración y un historial penal limpio. Amigos, gracias, de verdad, muy acertadas las respuestas, muy bien argumentadas, muy lógicas, muy racionales, dentro de las diferencias, discrepancias entre vosotros y conmigo o no. Y hasta aquí hemos llegado, un viernes más, hemos llegado al final de este programa, de lo que no te han contado. Como siempre, en esta parte del programa te recuerdo que en freedomcollection.es puedes encontrar la amplia gama de productos exclusivos de V1 Media. Como siempre, te recomiendo echar un vistazo a esos productos. Por mi parte, te dejo en paz, feliz fin de semana, cuidado que va a llover, sobre todo mañana sábado, pero bueno, esperemos que nos dejen disfrutar, que nos dejen vivir, que nos dejen, por lo menos, aprovechar un poco esta primavera que de momento ha venido buena. Vamos a ver lo que sigue. Gracias amigos, buenas noches, feliz fin de semana. Un abrazo.